Es frecuente que en presentaciones como esta uno busque enterarse, es decir, siendo asistente, de los antecedentes de quien expone, es decir, su formación, sus credenciales. Y por cierto que yo soy muy respetuoso y ponderar la formación académica que cada uno ha logrado. Ahora, en esta instancia me voy a presentar solo como un ser humano. Eso es lo que resulta importante a estos efectos. Título este de ser humano que los documentos dicen, como se dijo en la presentación, que me dieron hace ya 55 años, aunque tengo duda, realmente tengo duda de que me haya recibido de ser humano. También me presento como estudiante de logosofía, por tanto no represento la palabra oficial de logosofía, sino que esta está plasmada en los libros a lo que cualquiera, cada uno de ustedes, puede acceder libremente. Ahora, hay algo importante aclarar y reconocer, puesto que lo considero muy importante para recibir y entender parte de lo que querré exponer. Y es que he aprendido que en realidad ese título de ser humano, digamos que es un título legal. Es decir, a mí me corresponden los derechos de ser humano. Pero he aprendido que los seres humanos somos incompletos y debemos formarnos en el transcurrir de la vida. Y que esa formación no culmina. Está íntimamente ligada al proceso vital de cada uno. Esto es parte de lo que define lo que es ser humano. Estamos en formación. Si observamos atentamente o pretendemos definir lo que es un ser humano, veremos que no se define solo teniendo en cuenta únicamente su naturaleza biológica, porque esa definición sería francamente incompleta, sino que también habrá de hacérselo, tenemos que tener en cuenta la naturaleza psicológica que todos tenemos. O sea, la psicología es propia de los seres humanos y de donde deviene el desarrollo de la vida y donde mayormente transcurre, ¿no? Pero tampoco solo debemos tener en cuenta la naturaleza biológica y psicológica, sino que vamos a tener un ser humano con una definición completa y cabal, como tal, cuando abarcamos y reconocemos además su naturaleza espiritual, representada por profundas inquietudes, ideas elevadas, el sentido del bien, sentimientos puros hacia la vida y hacia los semejantes. Es decir, entonces, que llevo comprendido que el ser humano es una realidad bio-psico-espiritual. Completo en sus potencialidades, pero en formación de acuerdo a la realidad y experiencia vital de cada cual. Entonces podemos ver que unos seres humanos tienen como características, valores, virtudes, en ese contexto de naturaleza que nombré, lo que a otros les falta y viceversa, porque estamos en formación, como lo decíamos antes. Ahora me pregunto, ¿qué importa que estemos en formación? Ya nos formaremos, podemos decir, ¿no? Y mientras vamos viviendo. Podríamos plantearlo así. Estamos en formación. Bien. Pero vamos a ver. La formación biológica está pautada por leyes y procesos inteligentes marcados y predeterminados por la naturaleza. Aunque también nosotros formamos parte de esa formación que en parte depende de nosotros mismos y pues tenemos en cuenta, por ejemplo, el ejercicio que realizamos o la alimentación que tenemos. Ahora, la formación psicológica, por nuestra propia naturaleza de ser humanos, depende de nuestra propia voluntad, o debe depender de nuestra propia voluntad. ¿La ejerzamos o no la ejerzamos? Depende de nuestra voluntad. Somos nosotros mismos, con conciencia o sin conciencia, que la formamos, la moldeamos. Ya trataremos de ver cómo eso, esa parte. En un caso será voluntaria y en el otro azarosa, sometida al vaivén de las circunstancias de vida que a cada uno le toca vivir, ¿no? Al observar que esto es así, a mí ya me empezó a importar mucho aquello de que estamos en formación y saber de esa formación, saber qué es lo que pasa, cómo es que se desarrolla, estar enterado cómo se desenvuelve, entender cabalmente que no puedo ser ajeno a ese proceso que se está desarrollando y el cual depende de nuestra inteligencia. En ese reconocimiento de la naturaleza humana, de esa esencia humana, nos parece importante, para poder seguir yendo al punto que queremos, destacar una facultad mental que es propia de los seres humanos,
como son todas las facultades reconocibles, como la de pensar, la de reflexionar, la de razonar, la de recordar. Y en esta oportunidad vamos a hacer hincapié o vamos a referirnos a la facultad de aprender. También está la facultad de enseñar, que no colide con esta, sino que es complementaria. Esta facultad de aprender siempre me llamó la atención porque pareciera algo misterioso a veces de la manera que se articula. Por ejemplo, en los niños uno ve que un niño pasa a decir en poco tiempo dice aba, y al poco tiempo dice agua, y en el transcurso de poco tiempo dice quiero jugo y quiero ir al patio a jugar. Y uno se pregunta cuándo le dije jugar, cuándo le dije patio, y menos a articular todo eso en una oración. No estamos con un pizarrón con sujeto y predicado. Se va desenvolviendo esa facultad de aprender. Y eso lo tomamos, o lo deberíamos tomar como un hecho natural, como lo que es. Y entonces empiezan los procesos de aprendizaje desde el nacimiento, en el hogar, los cursos curriculares de preescolar, primaria, secundaria, cursos superiores, y cuando se culmina la gran mayoría, a veces vemos, o he podido ver, que adopta la posición de no aprendo más. Incluso tira los cuadernos, no aprendo más. Muchos continúan el aprendizaje, pero circunscritos a la especialización profesional o laboral a la que cada uno ha elegido y en la que se desarrollan sus actividades a lo largo de la vida, pero siempre circunscrito a esa especialización. Entonces cabe la pregunta, ¿no nos formamos más desde más o menos la mayoría de edad? Que cuando uno culmina esos estudios. He apreciado que se llega a una edad y se declara cierta aversión a aprender, y tal vez esta actitud deviene como una reacción al esfuerzo fundamentalmente de la memoria a que obligan los estudios curriculares, a la lectura de muchos libros, a la presión de la evaluación externa de exámenes, test, etc. Naturalmente que esos conocimientos abarcan los que se deben considerar valiosos para la formación y capacitación profesional, sin lugar a duda. U otros que se consideran que no se vinculan, a veces sucede que también declaran los seres, es decir, que estos conocimientos no se vinculan, no tienen relación con mi vida, y eso está en el tapete, en la educación hoy, ¿no? Estos conocimientos que repetimos, sí son muy valiosos, no guardan relación con la realidad interna de los seres humanos. Y por eso podríamos decir que nos resultan fríos, dirigidos a lo externo del ser humano. Entonces, ese joven mayor de edad, que hace poco era un adolescente, se encuentra de frente a la vida, como dijimos, a una información que, o sea, consciente o no, tiene interrogantes, inquietudes sobre el futuro, ciertas inseguridades, que tiene curiosidades, en algunos casos profundas y elevadas, y en otros no tanto. Joven que por las exigencias que le presenta el mundo debe actuar como si fuera completo. Tiene que afrontar las obligaciones y el mundo le exige que actúe como si fuera completo. Joven que interactúa con adultos que han vivido el mismo proceso y en ese devenir se sacan conclusiones o presuntas verdades de vida y se tienen vivencias, algunas buenas y otras no, otras exitosas y otras no, y va marcando el arribo de, como dije, conclusiones de cómo es la vida. Y así llegamos a un adulto que ya se considera experimentado y no aprende más, por lo menos no de un modo consciente. Esto lo decimos porque precisamente en ese estado de joven en formación, con inquietudes, con virtudes, que por razones de discreción no voy a mencionar, con defectos, que por razones de mayor discreción tampoco voy a mencionar, con una mezcla de conceptos y valores que provenían de los padres, de profesores, de la sociedad, de la cultura, de los pares jóvenes, de las distintas modas que marcan las épocas, etc. Un conjunto heterogéneo que generaba cierta confusión, y en ese estado fue que tomé contacto con la logosofía. De entrada me causó una buena impresión por cuanto la logosofía plantea que uno no debe creer a pie juntilla los contenidos que ofrece. Todo lo contrario. Plantea que uno debe sustituir la actitud de creer por la de saber. Saber a través de la observación, de la experiencia, de la confirmación, ofreciendo un método científico
que visualicé como un posible ordenamiento gradual y paulatino para ir comprendiendo, ir juzgando, revisando todos estos diferentes conceptos que bombardean al joven y también al adulto, ¿no? Y que en lo personal me causaba una suerte de vértigo, como si se tratara de un firmamento de constelaciones y uno no saber por dónde empezar a ordenar o a entender. Justamente todo en el universo, en la naturaleza, se desarrolla, deviene a través de un proceso evolutivo marcado por un orden inteligente. Esto lo podemos observar desde las galaxias, las estrellas, los planetas, los animales, los vegetales y hasta los más mínimos procesos microbiológicos o celulares. Y el hombre es precisamente hasta a la altura que llegamos, siglo XXI, y parece no tener fin, ha abarcado el conocimiento de esos procesos a través de la observación, de la experimentación, de la comprobación, de descubrir las leyes que rigen esos procesos. Incluso conociendo, observando, experimentando, en el marco de esas leyes ha podido intervenir en muchos de esos procesos e incluso, dada su capacidad creadora, como seres humanos que somos, realizar múltiples invenciones y adelantos cuya enumeración ya no me causa el mismo asombro que antes. Podría poner muchos ejemplos, siempre uno trata de buscar ejemplos, pero hoy ya son infinitos los ejemplos que hay. Y el que se me viene a la mente hoy fue que muchas veces me he descubierto, en estos últimos tiempos, que ante una necesidad de un objeto, una tecnología, lo que uno hace es buscar en la computadora y efectivamente eso que busca existe. O sea, ya fue creado, fue inventado. Uno dice, ¿existirá? Sí, ya fue inventado. El hombre ha llegado muy lejos en esa materia. Pero puede comprobarse que ese método científico se ha aplicado para el hombre para conocer y crear todo cuanto existe creado por el hombre. Pero todo en lo relativo, como dije antes, a lo externo del ser, a la fuera del ser. Cabe la pregunta, si hasta ahora hemos comprobado durante siglos que todo obedece a procesos evolutivos regidos por leyes que la ciencia ha abarcado, ¿por qué la vida del hombre y fundamentalmente su vida psicológica y espiritual interna iba a ser diferente o es diferente? ¿Por qué no va a estar regida por leyes y procesos inteligentes? ¿Por qué deberíamos considerarla como un estar ausente del cosmos, fuera del cosmos? Los avances tecnológicos nos pueden parecer cercanos y lejanos a la misma vez porque los usamos y demás, los gozamos y desconocimos cómo los crearon y en base a qué funciona. En todo caso, muchas veces podemos saber de algunos y otros no, y podemos tener gratitud por quienes lo inventaron. Pero tratándose de nuestra vida interna, ¿podemos ser más completos ignorándolos? ¿Preguntando afuera lo que pasa adentro? Precisamente la logosofía, descubierta y creada por el pensador argentino Carlos Bernardo González Pecoche hace ya más de 80 y tantos años, es la ciencia que nos descubre los procesos y leyes que rigen la vida psicológica y espiritual del hombre, y partiendo del conocimiento de esa vida interna de cada uno, dado que somos seres con conciencia, puede cada uno regir esos procesos hacia una evolución, una superación. Repetimos, o sea, importante esto, en forma consciente, es decir, con intervención de nuestra voluntad y de ninguna otra, o sea, en forma humana. Así son muchos los conocimientos con los que uno se va familiarizando, se ha ido familiarizando, conocimientos que naturalmente uno está en proceso de adquisición de esos conocimientos. Y esa adquisición se hace en forma directa, sin intermediarios, en forma gradual, natural, de un modo experimental, sin necesidad de atiborrarse de exigentes lecturas, y se nos invita a una revisión de conceptos, bajo el entendido que nadie cambia un concepto por otro si considera que el que tiene es mejor. No, puede contrastar. Ahí se está usando justamente la libertad de su inteligencia. Al revisar conceptos uno observa que tenía conceptos por convicciones y otros he descubierto que no sabía que tenía, ni el origen de los mismos tampoco. O sea que estaban allí de un modo inconsciente, pero estaban allí. De este modo se nos invita de forma metódica, gradual, como dije, natural, sincera, sin culpas, al conocimiento de cada uno, de sí mismo, ¿no? Partiendo de la propia realidad que
naturalmente, como dije antes, es diferente en cada uno. Cada uno es un individuo. Y que es posible cambiar porque los humanos, no cabe duda, somos creadores, tenemos la facultad de cambiar. El asunto es poder gobernar esos cambios. Estos conocimientos logosóficos me van permitiendo visualizar que así como hay un universo exterior a nosotros, existe una realidad, otro universo interior dentro de nosotros mismos, muy grande, sobre el que gradualmente podemos ir echando luz a través de nuestra propia observación y de nadie más. Es intransferible esto. A través de nuestra propia comprobación y de nadie más. Bueno, no sería válida y tendría ninguna utilidad. Muchos son los conocimientos a que podría referirme y que me hallo procurando completar, como dije, pero estimé oportuno hacer mención a uno que tiene honda repercusión en toda la vida de los seres humanos, cuya presencia de esta realidad es permanente, minuto a minuto, segundo a segundo, y es el que descubre la existencia en la psicología y de la vida humana de los pensamientos. La filosofía nos descubre que los pensamientos y sentimientos son entidades psicológicas creadas por la mente humana y que, por tanto, es connatural a los seres humanos estar interpenetrados en una red, en una trama de pensamientos y sentimientos, porque están los nuestros y están los de los demás. Esto debe comprenderse de una manera que no es nada fenoménico o extraño a nuestra vida cotidiana, porque al igual que como sucede con el mundo microbiológico, que también nos interpenetra, ¿no?, y convivimos con él, existe una red de pensamientos en la que participamos activa y pasivamente todo el tiempo. O sea, los pensamientos no se los ve en un microscopio, por ejemplo, pero si afinamos la nitidez de nuestro entendimiento, digamos, y la graduación de nuestra observación, vamos a poder observarlos. Todo en la vida de los seres humanos obedece a un pensamiento o a un sentimiento. Por ejemplo, una mesa o este atril, primero fue un pensamiento en quien lo creó, ¿verdad? El salón, las propias palabras que estoy pronunciando, un hijo, un regalo, son consecuencias de pensamientos y sentimientos. También son pensamientos una noticia, un chisme, una canción, una película, una publicidad, todos nuestros actos, y podríamos seguir enumerando. O sea, en todo, antes de ser, hubo un pensamiento. Por eso, la logosofía los define como elementos causales, promotores de la vida psíquica y espiritual del ser humano. Antes están los pensamientos, las causas, y luego el mundo de los hechos, de las consecuencias. De ahí la primordial importancia de conocer, de hacer un relevamiento de estos agentes psicológicos que están en nuestra mente. Una vez logrado esta observación, uno puede verificar muchas cosas. Verificar cuáles son pensamientos propios y cuáles son ajenos. Porque muchos pensamientos no han sido pensados por nosotros, sino por otras mentes que de algún modo han llegado a la nuestra y viceversa. Cuando lo expresamos, yo en este momento estoy volcando mis pensamientos. Para que siempre sacar lo fenoménico de todo esto, ¿no? Ser claros en la exposición. Así también podremos juzgar que hay pensamientos que nos son muy útiles y constructivos y otros que no, aunque todos ocupan un espacio mental en la mente. Hay que ver cuál ocupa más y cuál ocupa menos. Y el crecimiento de uno a veces se produce en detrimento de los otros, como sucede, por ejemplo, en las plantas de un cantero, ¿no? Que una planta se empieza a expandir y no deja lugar para que otra se desarrolle. Bueno, uno podrá elegir cuál es la que quiere, cuál es la que no, cuál la considera útil y cuál no. O sea, podemos darle aire y espacio a los que nos gustan, eliminando a los otros. Todo, obviamente, a juicio y comprobación de cada uno. Cuesta acostumbrarse a ver, observar los pensamientos. Esperamos poder ser claros, más o menos claros. Una forma de verlos a veces es a través de nuestras conductas, o no a veces, a través de nuestras conductas. Lo malo que tiene esto es que a veces nuestra conducta no nos gusta, o no nos gustó, y nos mete en un lío y ya es tarde. Entonces sí, vi el pensamiento, pero ya se actuó. Entonces mejor poder verlo antes. Otro recurso podría ser repasar nuestras preferencias, a modo de ejemplo, observar nuestro móvil
o nuestra computadora, los dispositivos electrónicos, ver nuestros WhatsApp, nuestro historial en las redes, en Internet, en los sitios de streaming, porque todos esos contenidos también son pensamientos y tendemos a pasarnos más tiempo del día con ellos de lo que proyectamos. En caso de duda, hoy está el hábito de seguir poner nuestra atención en eso. También podremos verificar que hay pensamientos negativos y positivos. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son positivos y cuáles son negativos? Una forma es por los efectos que provocan en nuestro ánimo y sensibilidad, ¿no? O las situaciones o consecuencias que nos acarrea. El concepto logosófico pone a nuestra consideración la descripción de muchos de ellos para que podamos reconocerlos. Un caso de negativo, por ejemplo, se me ocurre el pesimismo. Estos pensamientos que parecen un ejército de ocupación que toma el control del territorio mental, invaden, que ataca todos los demás pensamientos que podríamos aportar una solución para encontrar al problema o situación adversa que podemos estar viviendo y vicia nuestra voluntad. Todo lo que nos surge como iniciativa para hacer se pincha y corta así también la libre expresión de nuestros sentimientos. Justamente, generalmente, los pensamientos negativos tienen ese efecto de afectar nuestra sensibilidad y sentimientos, que no deja manifestarnos o tenemos variaciones anímicas, ¿no? Esto también es otra manera de identificarlos como negativos. A veces hay también negativos que en una primera instancia parecería darnos placer, pero luego apreciamos que es lo contrario. Como ejemplo de positivos, pondría como el de tener gratitud por lo que hemos logrado, material o espiritualmente. Recordar esto. A veces estamos desconformes. Bueno, una forma, este gesto de gratitud o este pensamiento de gratitud nos reconforta. También gratitud por quienes nos han ayudado. El propósito de superarse también es un pensamiento positivo. Ahora bien, este pensamiento de gratitud que mencionaba antes no alcanza con manifestarlo verbalmente, ¿no? Sino fundamentalmente con los hechos, con nuestra conducta. Así es como vamos a ver o saber si ese pensamiento realmente se está manifestando o creemos que se está manifestando, ¿no? Con los hechos. El de cultivar una amistad, el de cultivar nuestros afectos, con hechos que tiendan a eso, también son pensamientos positivos. Lo bueno es que eliminando los pensamientos negativos o deficiencias, vamos a lograr una eficiencia o virtud. Y esto es lógico, porque no podemos ser dos cosas diferentes a la vez. Es decir, no puedo tener falta de voluntad o fuerza de voluntad al mismo tiempo. Entonces uno desplaza al otro. Esto es lo bueno. Es cuestión de observar, elegir y cultivar. Ahora bien, no se puede confundir a los pensamientos positivos como lo que yo digo o llamo sonrisa de publicidad de crema dental, ni del uruguayo vamos arriba, porque aunque todo se esté cayendo alrededor, eso no son pensamientos positivos. Otras características de estas entidades psicológicas cuyo conocimiento ha sido de primordial importancia en mi vida es que los pensamientos pueden manifestarse por un acto de mi voluntad, lo que llamaríamos un estado consciente, pensamos, movilizamos pensamientos, o puede manifestarse con independencia, en forma autónoma de mi voluntad, o sea, actuando allí en forma inconsciente. Inconsciente porque nuestra atención no los percibe. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cuántas veces nos proponemos hacer algo y nuestra voluntad no lo logra? O a veces hacemos lo contrario a lo decidido. Algo se opone, se interpone, una suerte de voluntad más fuerte. Otras veces hacemos y decimos cosas que no hubiéramos querido, incluso lo llegamos a verbalizar y decimos, no quise, fue sin querer, sin querer. Y si no fue sin querer, ¿de dónde salió ese querer? ¿No? Porque hacer se hizo. En otras oportunidades concurren a nuestra mente contenidos en forma de películas mentales, sin previa programación y sin que hayamos comprado la entrada, quedando nosotros como meros espectadores y vienen a nuestra mente pseudo discusiones o jingles que están ahí y uno dice, ¿por qué estoy tarareando esto si no sé de dónde, cuándo, cómo se me metió esto en la cabeza, ¿no? Otros ejemplos cotidianos puede ser cuando hemos escuchado, empecé con los capítulos de tal serie y no pude dejar de verla, me colgué, como dicen los jóvenes. Estos son ejemplos triviales que sirven para ejemplificar, pero también ocurre con cosas mucho más importantes en nuestra vida. Por ejemplo, como sucede con las preocupaciones que cobran volumen en nuestra mente, espacio, como decíamos hoy, en detrimento de otros, que nos abraza, nos aprisiona y abarca toda la atención de nuestra vida. Todo está centrado en eso. Y decimos, no puedo dejar de pensar en esto.
Escuchen bien, no puedo dejar de pensar. Entonces, ¿quién piensa entonces? Si yo no puedo dejar de pensar, hasta nos da temor dejar de hacerlo. Y cuando una preocupación desaparece, aparece otra, y dejar de atenderla nos da la sensación de ser seres irresponsables. Trampa de los pensamientos que no nos dejan vivir. De ahí la importancia de tener claro un ejemplo de por qué la importancia de esto, ¿no? Esto no quiere decir que no sea natural a la vida tener o superar adversidades o dificultades o contrariedades, sino que podemos capacitarnos y gobernar las formas de resolverlas, pero otorgarles el lugar y dimensión que le corresponden, tener la autoridad para esto. Conocidos estos contenidos psicológicos, uno va a poder o puede proceder, en la medida que pueda, ¿no? Obviamente, a una selección. Y acá podemos hacer una analogía como cuando compramos alimentos. Muchas veces vamos al supermercado y leemos las etiquetas para ver las propiedades que tiene, o ver si tiene algún ingrediente que uno no puede consumir. Se supone que elegimos los más sanos, los que nos dan energía, también los que sean de nuestro gusto, pero que permitan tener una alimentación equilibrada que nos dé salud. Y justamente, al igual que nos conviene evitar los alimentos chatarra o el exceso de unos en detrimento de otros, con los pensamientos debería ser igual, de ver qué pensamientos consumimos. Otra analogía puede ser buscar una ecología del medio ambiente interno cada uno, evitando generar desechos contaminantes que atenten contra un sano y natural equilibrio y desarrollo de esa vida interna, ¿no? Y también de la vida circundante, en donde se supone que debemos cuidar la atmósfera, como por ejemplo en nuestros hogares o en los lugares de trabajo, etcétera, ¿no? O sea, no volcar tóxicos, contaminantes y tener cuidado con los tóxicos y contaminantes que hay en la atmósfera. Uno empieza a querer verificar si realmente logra gobernar estas entidades psicológicas, los pensamientos, a voluntad, y la verdad que de ese modo la vida cobra una intensidad particular, ¿no? Es todo un desafío verificar si realmente gobernamos nuestros pensamientos mentales, nuestros actos. Cuando se nos presentó esta realidad, empezamos a ver si esto era así, si no era así. Bueno, de a poco empezamos a ver que cada vez más sí era así. Y tratar de buscar que nuestros actos y palabras realmente plasmen nuestra voluntad, nuestro querer, nuestro sentir. Porque a veces no sucede eso. Ahí es cuando el ser humano empieza a ser realmente consciente, libre, estado que uno busca extender el mayor tiempo posible. A veces se logra, a veces no. Porque si la vida no se vive conscientemente, es decir, regida por nuestra propia voluntad, que uno sea autor de cada una de sus cosas que hace, es como si no se viviera, porque o no es nuestra voluntad la que está atenta o la que está manifestándose, o nosotros estamos en un automático que no presta atención. Entonces, es tiempo que transcurre sin que uno realmente tenga conciencia de esa vida, ¿no? O sea, mucho más es lo que podríamos decir de todo esto. Realmente quizá me excedí, debo reconocer. Y bueno, y en eso estoy en este momento, tratando de seguir observando, dilucidando, pero tengo que admitir, para ser sincero conmigo mismo y para ser grato también, a que entiendo que hay una diferencia muy grande entre tener y no tener estos conocimientos. O sea, me ha permitido no enredarme en una trama de falsas razones, que me dijo, que no me dijo, que cómo me lo dijo, que la culpa mía, del otro, la mala suerte, ¿por qué me pasa esto a mí? Ese tipo de enredos que pueden durar más tiempo del que uno quisiera, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que dije antes, uno empieza por lo menos, se sabe serenar, ordenar, trata de comprender realmente en las causas lo que sucedió y tratar de orientarse por dónde salir y sacar de la mente del lugar donde se metió. Repito, como esto, como se puede ver, creo que lo que acabo de escribir, no tiene nada de fenoménico, o que sea distante de nuestra vida directa y cotidiana en todos sus aspectos, sino todo lo contrario. Es la vida que está en todas las partes en donde vayamos. Naturalmente, cada uno es libre de crear, elegir o cultivar los pensamientos que quiera, siempre que logre reconocerlos, pero debo admitir que hay pensamientos que, como el alcohol o el tabaco, merecerían o necesitarían una etiqueta que advirtiera sobre los perjuicios que trae. Porque están ahí, uno los usa y de repente uno no tiene cabal conciencia de los efectos que provoca. De repente hay positivos naturalmente también, que también es necesario reconocer para al revés, para cultivar y mantener con nosotros. Con estos conocimientos y muchos otros uno comienza a comprenderse a sí mismo, comienza a aconsejarse, comienza a comprender a los demás, porque seres humanos todos
viven similares situaciones, a permitir que los pensamientos estén en concordancia con los sentimientos, cada uno, que haya cada vez menos contradicciones. Es decir, uno se vuelve amigo de sí mismo y ante un error no se consiente, pero no se cae con el reproche culposo que a nada conduce, como hacemos cuando nos equivocamos, sino que sí a una firme y serena corrección a puerta cerrada, con uno mismo, que le permita redimir por sí mismo los errores, grandes o pequeños, en que se haya incurrido, para que o no se vuelvan a repetir, o, cuando hemos actuado bien, para superar en mejores actuaciones en forma gradual y paulatina. Aprende que la superación no solo es un acto de decisión libre de cada cual, sino que es una cualidad, esta de superarse, connatural a la esencia de ser humano. No es la superación una tarea de especulación intelectual. Tampoco se trata de una cuestión de vanidad personal o una competición con los demás. Se trata de una superación consigo mismo, debiendo tener claro que todos partimos de puntos diferentes. Vuelvo a recordar que estamos incompletos y en formación. No es una labor esta de superarse que se concrete poniendo me gusta o no me gusta, o para reenviar una cadena en las redes sociales, como si con esa aprobación o adhesión a un buen pensamiento uno ya generara por ese solo hecho una superación. Estoy de acuerdo con, sí, bueno, estoy de acuerdo con, pero la conducta de cada uno está de acuerdo con o no. Ahí está el tema. Es una labor cotidiana, muy humana, y en esta institución, la Fundación Logosófica, justamente los estudiantes de Logosofía compartimos y cultivamos el propósito de superación humana de un modo consciente, donde cada uno registra para sí mismo sus resultados, coteja el avance de sus conclusiones, en forma directa y discreta, sin la intervención de intermediarios, a través de una comprensión gradual, paulatina, de muchos conocimientos que abren un enorme panorama de vida que nos va completando y a los que a nadie está vedado acceder.